donde habla de que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a algún daño, real o potencial, que tiene una proporción a ese daño, ¿verdad? Eso me recuerda al matrimonio, más o menos, ¿verdad? Una cosa importante sí es saber que, bueno, hay dolor agudo, hay dolor crónico, no necesariamente un dolor agudo que persista sea definido como ya la continuación del proceso como tal, pero sí también hay que recordar que el dolor crónico, la Organización Mundial de la Salud lo define como una enfermedad, porque a veces los pacientes que tienen dolor crónico pasan en un calvario de posibles diagnósticos y bueno, le hacemos semiología al patrón del dolor y podemos empezar a utilizar algunas moléculas que nos pueden ayudar, por lo menos a mejorarle la calidad de vida. Las personas que son sometidas a dolor sufren algunos trastornos en su sistema nervioso central y eso es clásico y también a veces sustenta algunas teorías alrededor de algunas enfermedades dolorosas per se y que no tienen ninguna otra manifestación clínica, pero que también en otras condiciones donde sí hay cambio estructural, como por ejemplo una artrosis o una distrofia simpático-refleja, son mucho más evidentes. Y es el proceso de sensibilización en todos los niveles en los cuales las vías del dolor se van activando y van ascendiendo hasta que el dolor se nos hace conscientes e inclusive en esos casos pues el dolor va a generar una respuesta específica. Naturalmente el dolor pues es un proceso que nos permite o nos defiende de factores agresores y lo normal es que ante esos factores tengamos una respuesta. El problema es cuando esa respuesta ya empieza a ser patológica o tiende a ser continua y asocia algunas otras manifestaciones que tal vez sean la marca de algunos de todos los modelos de dolor, como por ejemplo la alodinia y la hiperalgesia, que son marcadores interesantes, sobre todo en los modelos de dolor neuropático, los modelos de dolor por síndrome de hipersensibilización central, inclusive lo podríamos ver en algunos pacientes que tienen fibromialgia. Aquí otra vez entonces tenemos pues una vía ascendente que activa o que va amplificando el dolor y tenemos una respuesta que es natural, por eso cuando nos dan ese pellizquito, el pellizquito dura un ratito y después tiende a desaparecer. Si el pellizcote es muy grande, pues va a tardar más. Si los pellizcos son sostenidos, pues eso o es amor o ya entonces hay que ir al INAMU o alguna cosa de esas a poner la denuncia. Yo digo INAMU porque todavía los hombres no tenemos dónde quejarnos cuando nos pellizcan mucho, ¿verdad? Pero bueno, además a estas alturas de la vida que uno lo pellizquen hay que sentirse contento, ¿verdad? Exactamente. A veces el dolor puede generar, inclusive cuando hay un estímulo doloroso, podría generar una respuesta inflamatoria como respuesta al dolor, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos inflamación neurogénica, y esto lo vemos mucho en el síndrome de dolor la famosa distrofia simpático-refleja, donde vemos luego edema, rubor, calor, pero posterior al estímulo a que llevó tal proceso. Entonces puede haber una inflamación secundaria. Hay muchos mediadores que participan en la sensibilización a nivel, en los diferentes niveles de la vía ascendente del dolor. Muchos de ellos son famosos, las prostaglandinas, pero la sustancia P, prácticamente todas las interleuquinas, la misma histamina, todas ellas
lo que hacen es que las neuronas se vuelvan más excitables y transmitan rápidamente el dolor. E inclusive hay reguladores a esos niveles, y hay algunos que los conocemos e inclusive son objetivos terapéuticos en la actualidad, que son sobre todo algunos canales que hiperpolarizan para tratar de mitigar ese disparo de la vía ascendente del dolor, que ahora vamos a hablar rápidamente de alguno de ellos. Entonces, los pacientes generan, además de sensibilización a nivel periférico, pues la producción de ciertos neurotransmisores en niveles más altos que pueden luego generar algunas respuestas que inclusive van más allá del dolor, inclusive respuestas autonómicas. La misma disautonomía secundaria al cuadro de dolor crónico lo podríamos observar, y la glutamina y sus receptores y la activación de sus dos receptores explican mucho de esa sensibilización, que es más central y que está relacionado también a otros modelos o pacientes que tienen enfermedades, como ya mencioné, con daño estructural y posteriormente empiezan a cambiar su patrón de dolor. Hay neurotransmisores que tienden a participar en esa vía descendente del dolor, la serotonina y la norepinefrina es uno de ellos, y por eso también la serotonina y la norepinefrina pues, se volvieron también objetivos terapéuticos, sobre todo tratando de sostener la presencia de estos neurotransmisores a nivel de la sinapsis para tratar de mitigar o por lo menos reducir en alguna medida el umbral del dolor. Entonces, por eso es que la sensibilización central al final es la que va a dar esas dos manifestaciones que yo les mencionaba, y sí se ha visto que algunos pacientes cambian su umbral del dolor. Además de que algunos pacientes tienen trastornos que podrían inclusive tener algún defecto genético que los hacen más sensibles a la percepción del dolor. Sin embargo, eso también se ha tratado de aclarar un poco más para definir qué tanto realmente el factor genético influye en que algunos pacientes desarrollen estos cuadros de dolor. Entonces nosotros podemos tener un dolor espontáneo sin que exista un estímulo, o podemos tener un dolor inducido, por ejemplo, por una artritis reumatoidea o una espondiloartropatía. Cualquiera de esos dos fenómenos puede ser amplificado dependiendo de ciertas condiciones que se den, y puede generar ciertas respuestas que también hay que identificarlas. Por eso a veces vemos que muchos de nuestros pacientes con artritis reumatoidea, osteoartritis, también asocian disautonomía, digestivo irritable y otras manifestaciones que parecen ser manifestaciones de la activación del sistema nervioso autónomo. Me hizo Erika. Muy bien. Entonces esos son algunos elementos generales del dolor como tal. Veamos algunos casos. Aquí tenemos un muchachito joven, así como yo, 24 años, con una lumbalgia con algunas características que son importantes. Tiene un elemento de dolor de espalda que se clasificó como crónico, 2 años de evolución, gradual, que era más nocturno, a veces se asociaba a rigidez. Él mejoraba el movimiento, no tenía algunos elementos importantes como artritis o dactilitis, pero sí tenía una diarrea y había perdido peso. Muchacho alto, índice de masa corporal un poquillo bajo. Las articulaciones sacroiliacas eran dolorosas
esos sonidos intestinales normales. La inspección en general era abdominal, era adecuada, a excepción de sensibilidad en el cuadrante inferior derecho. Cuando uno tiene un paciente joven, lo que uno debe pensar con una lumbalgia, un paciente antes de los 40 años con una lumbalgia, siempre es en una espondiloartropatía. Sin embargo, ahora vamos a ver algunos elementos que pueden ser importantes. Pero veamos este otro paciente, es un paciente de 56 años, diabético, con una lumbalgia mecánica baja, tiene irradiación glútea que va hasta las rodillas, pero además él tiene adormecimiento de miembros inferiores, también tiene adormecimiento de las manos, de hecho refiere parestesias en manos y pies, tiene un Lasegui ahí positivo, las rodillas le crepitan en la flexión y extensión de la rodilla. Entonces, si uno valora, tiene algunas otras manifestaciones aparte del dolor que podrían diferenciar con respecto al cuadro, a pesar de que los dos tenían una lumbalgia. Cuando un paciente diabético refiere parestesias en manos y pies, ¿en qué se les ocurre pensar que podría andar por ahí? Una neuropatía del diabético. Y pues probablemente la neuropatía del diabético no la vamos a tratar igual que una lumbalgia, por ejemplo, si tuviera una lumbalgia inflamatoria. Tal vez aquí, si este paciente lo que tiene además es una lumbociática, pues hay algunos medicamentos que sirven para los dos elementos, ¿verdad? Donde hay un fenómeno irritativo neural, pero además de eso hay un factor mecánico. Y este es un pacientito que es una paciente de 30 años que después de un embarazo pues empieza con dolor en las manos, con rigidez matutina, lo despertaba en la noche, que duraba 30 minutos. El esposo se enojó porque no se podía ya, no le entraban los anillos, entonces andaba sin anillos, entonces la misma historia que les contaba ayer, creo. Ella se sentía muy cansada, estaba un poco triste, tomó un antiinflamatorio, pero dice que un esteroide le funcionó en forma importante y sí se había documentado sobre todo actividad inflamatoria en algunas articulaciones, sobre todo proximales. Más o menos 26 articulaciones comprometidas. Y entonces uno plantea con los criterios de la Liga Europea de Reumatología, uno podría acercarse, inclusive sin hacer exámenes, a que este paciente tenga una artritis reumatoidea, simplemente por algunos elementos que tiene esta paciente, compromiso de pequeñas articulaciones, simetría, etcétera. Pero claro, la paciente también además tenía anticuerpos elevados, reactantes de fase aguda elevados, y evidentemente este es otro modelo de dolor, ¿verdad? Es un modelo de dolor articular puramente inflamatorio. El primer paciente, el jovencito de 24 años, pues es un modelo de dolor lumbar que habría que ver cómo lo clasificamos o no como un cuadro de dolor inflamatorio. Y aquí pongo otros casos, ¿verdad? Este otro paciente, pues tiene una paciente obesa que va a cirugía o la operan, cuadro clásico de dolor de rodilla relacionado a la artrosis, es un dolor mecánico que aumenta con el uso, pero bueno, evidentemente se espera que la cirugía ayude mucho a controlar el dolor. Pero la paciente empieza a hacer un alodinia, hiperalgesia en la zona donde se le hizo la cirugía. Y esto era lo que les mencionaba yo ayer, que hay pacientes, sobre todo con el modelo de artrosis de rodilla, que pueden hacer síndromes de sensibilización al dolor, donde empiezan a generar otras manifestaciones, donde los antiinflamatorios no son los medicamentos de primera línea. O una mujer joven que tiene una artritis reumatoidea, pero que uno observa
que utilizando las escalas de evaluación de la enfermedad está inactiva, pero refiere parestesias en segundo y tercer dedo. ¿Qué será esto? Y sobre todo en nocturnas. Un túnel carpal, y entonces ahí uno valora cómo voy a resolver ese dolor. ¿Será que las medicinas e inclusive los medicamentos analgésicos que usamos tradicionalmente para tratar una artritis reumatoidea vayan a mejorar el túnel carpal? No siempre. Por eso es que insisto, presento casos donde realmente lo que impera es la semiología del dolor para poder generar una resolución eficiente. Entonces, viendo estos últimos modelos donde vemos pacientes que tienen alguna patología con cambio estructural y que posteriormente cambian el modelo, y pensando en el primer paciente, en el paciente de los 24 años que tiene una lumbalgia con características inflamatorias, pues ahí por mucho tiempo nos quebrábamos la cabeza pensando en dónde podría caber este paciente, y muchas veces no nos cabían en algunas de estas, e inclusive la gran mayoría quedaban acá, ¿verdad? Ahora hay algunos criterios donde tratamos de buscar primero, determinar si el paciente tiene una lumbalgia inflamatoria, hay unos criterios específicos para eso, y luego valorar, hacer una intervención temprana, como en el caso de la artritis reumatoidea, que es fundamental. Entonces, por eso aparece el concepto ya de espondiloartropatías, e inclusive actualmente le llamamos espondiloartritis, y donde estas enfermedades pueden estar ahí, pero lo más importante también es hacerles una semiología, porque sí, realmente el dolor de espalda, como le llamamos a veces, la gran mayoría pues sí es más mecánico, como el del paciente de 56 años que es diabético, y el dolor inflamatorio es menos frecuente y a veces es el que nos desorienta un poquito, y a veces tenemos que buscar algunos otros elementos, ¿verdad? Primero, en edades tempranas de la vida es cuando aparecen los primeros síntomas, ¿verdad? Tiene que haber un criterio, por lo menos más de 3 meses, que el ataque sea insidioso. La rigidez, ese paciente, como vimos, mejoraba con el ejercicio. El dolor glúteo alternante y que lo despertaba en la noche son algunos de los elementos que nos pueden orientar. Hay muchos, tomando en cuenta todos esos criterios, hay muchas clasificaciones que, de acuerdo a la cantidad de los criterios, nos pueden acercar. El que más utilizo yo en mi caso es el criterio de los expertos de ASAS, donde si el paciente tiene 4 de 5, pues nos acercamos significativamente al diagnóstico de una lumbalgia inflamatoria, y nos acercamos de acuerdo a si tiene algunas otras manifestaciones. Estas son algunas poquitas de todo el espectro que pueden tener. Entonces podríamos clasificarlo como una espondiloartritis, y podemos inclusive poner algún otro apellido a la espondiloartritis, inclusive a veces nos cuesta. La artropatía de la espondiloartritis, valga la redundancia, por lo general es oligoarticular, ¿verdad? Tiende a ser asimétrica, le gustan las grandes articulaciones, aunque es un elemento también pronóstico y que impacta mucho la calidad de vida del paciente. Los famosos dedos en salchicha, los pacientes les da risa cuando yo digo que eso es un dedo de salchicha, ¿verdad? Pero sí, es que este es el famoso dedo de salchicha, y cuando veamos los dedos, no solo veamos los dedos, veamos las uñas, porque muchos de esos cambios son típicos de las espondiloartritis y sobre todo de algunas condiciones como la artritis reactiva y la artritis psoriásica. La entesopatía es una manifestación también que
que hay que buscarla y sobre todo a nivel aquilia, que inclusive nos puede generar el famoso sindesmofito, que es una manifestación radiológica que en algunos casos inclusive podríamos detectarla más tempranamente por algunas otras metodologías como por ejemplo el ultrasonido articular, donde podemos empezar a ver cambios en la inserción del tendón de Aquiles en el hueso calcáneo, y aquí ya vemos un espolón aquiliano, ¿verdad? Y que es un elemento importante, sobre todo que habría que buscar en ese pacientito, ¿verdad?, de los 24 años, para acercarnos al diagnóstico. El ojo es fundamental, preguntar si ha tenido episodios de ojo rojo, ¿verdad? La uveitis anterior tiene un valor predictivo diagnóstico importante, a veces el paciente no lo cuenta o no lo asocia. Muchos de los pacientes que nos llegan a la consulta son referidos por el oftalmólogo porque le encuentran una uveitis anterior y quieren valorar alguna otra evaluación clínica que defina si este paciente podría tener una espondiloartritis. Y la psoriasis, ¿verdad?, con algunos cambios que vemos como el famoso pitting que podemos observar, y por eso les decía, las uñas hay que revisarlas minuciosamente. Ya este es un cuadro muy aparatoso, pero muchos de estos pacientes andan ahí tomando antimicóticos a diestra y siniestra. Y una de las cosas importantes es que cuando estos pacientes tienen una lumbalgia inflamatoria, la evaluación de la articulación sacroiliaca es fundamental, ¿verdad? Este elemento, que ya no es un elemento clínico, sino un elemento de gabinete, nos ayuda, aún si el paciente no tuviera una manifestación clínica de una sacroileitis, nos ayuda a complementar el diagnóstico. E inclusive hay pacientes que podrían tener cambios a nivel de la articulación sacroiliaca, y entonces tenemos que recurrir a resonancia magnética para ver si en la articulación sacroiliaca hay edema en la misma, o en el TAC también podría ser útil para ver si hay cambios estructurales. Sin embargo, la resonancia magnética tiene una capacidad de poder discernir mejor cambios inflamatorios que inclusive no necesariamente tengan cambios estructurales en la articulación, y por eso si tenemos una importante sospecha clínica en un paciente como este de 24 años, pues tendríamos en algunos casos que estar seguros si esta articulación sacroiliaca tiene compromiso, ¿verdad? Y lo que vamos a ver, o lo que nos va a permitir todavía ser más específicos, porque el manejo del dolor de este paciente inclusive inicialmente puede ser mucho más sencillo. Aquí vemos edema también ahí a nivel de la articulación sacroiliaca en una resonancia magnética. No esperemos ver espondiloartritis con columnas de caña de bambú, ojalá que no siempre sean así, pero bueno, recordar los sindesmofitios que tienden a ser lineales, ¿verdad?, paralelos a la vértebra, y no esos grandes ganchotes que son los osteofitos, que los vamos a ver, por ejemplo, los podríamos ver en ese paciente de 56 años, relacionados en algunos casos al peso, y que lo que nos hablan es de artrosis de columna. La articulación sacroiliaca cuesta mucho, inclusive a veces también evaluarla por ultrasonido, hay que tener mucha experiencia y a veces el paciente poca grasita en esa zona para llegar a definirlo, y no es un elemento que, por lo menos yo en mi práctica, aunque hacemos el ultrasonido, no me guío en esa metodología para sumar en un criterio más. Entonces vean que nuestro pacientito de 24 años, pues probablemente lo que tiene entonces es un dolor lumbar inflamatorio. Ya vimos varios modelos de dolor, y pues también hay marcadores genéticos
Lo que les mencionaba, la uveitis, el valor predictivo que tiene, que es bastante alto, y hay una cosa importante que está relacionada a la terapéutica, y es la respuesta a INES es importante, e inclusive es tratamiento de pacientes que tienen lumbalgia inflamatoria. Entonces, como les mencionaba, pues hay criterios para definir cómo llegar a un diagnóstico de estos, ya sea a partir del dolor de espalda inflamatorio, o si un paciente de estos no hace una lumbalgia inflamatoria, sino más bien una oligoartritis, cómo llegar al diagnóstico a partir de esa manifestación clínica. Por ahí tenemos, ahora les vamos a repartir algunas hojitas donde vienen esos criterios para que ustedes hagan un check y puedan ayudarse en su práctica clínica. Aquí tenemos otros, donde a partir de que el paciente tenga entesitis, dactilitis o artritis, si tiene algunas de las otras manifestaciones, la posibilidad de llegar a ese diagnóstico. Empezando ya acá la terapéutica, pues estos pacientes, los pacientes con espondiloartropatías, como es probablemente lo que tenga nuestro pacientito de 24 años, los medicamentos de primera línea son los antiinflamatorios, y son, como vimos, tienen una capacidad de respuesta bastante buena. Prácticamente todos los antiinflamatorios podrían ser útiles, algunos tienen estudios controlados, inclusive comparativos entre ellos, hay algunos que no, pero en general todos los AINES podrían ser utilizados, y va también en función de aquella evaluación de riesgo que el paciente tenga, independientemente de si la enfermedad empezó en forma axial o periférica. Algunos DIMAR se pueden usar en algunos casos, se puede incluir ahí el metotrexate, sobre todo en la artritis psoriásica, y los esteroides locales en algunos elementos muy puntuales. Ya cuando hay falla terapéutica podríamos valorar utilizar otros medicamentos más complejos. Sin embargo, uno podría valorar inclusive varios tipos de AINES antes de tener que llegar a la utilización de los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Entonces, bueno, los AINES, ya ustedes son expertos en eso, ¿verdad? John Vane decía que el que creía que un AINES era AINES porque inhibía la ciclooxigenasa y que ese era su único mecanismo para controlar la inflamación, solo estaba explicando el 20% de lo que un AINES puede causar. Realmente tiene múltiples mecanismos sobre los cuales controlar la respuesta inflamatoria. Entonces, no solo inhibir la ciclooxigenasa, sino modificar los receptores de las prostaglandinas, e inclusive actúan en otros sitios como la producción de óxido nítrico, que está descrito para algunos antiinflamatorios en específico, la indometacina, el diclofenaco, por ejemplo, que son medicamentos que tienen la capacidad de modificar la producción de óxido nítrico, y el óxido nítrico en un medio inflamatorio tiende a modular el dolor y tiende a mejorar la respuesta antiinflamatoria. El que los otros no lo tengan, pues simplemente pues falta de algunos estudios, o que se evalúe ese elemento específicamente. El potencial de resultado terapéutico es muy parecido entre ellos, con números necesarios a tratar para este modelo de dolor bastante bajo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que bueno, un tramadol en una lumbalgia inflamatoria como es la del muchachito de 24 años, o una codeína, pues van a tener una falla terapéutica bastante amplia versus un AINES, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía, la semidolor habla, la semiología nos dice que podemos escoger para poder ayudarle significativamente. Y algunos han hablado de progresión de la enfermedad en el caso del antiinflamatorio, y por eso se define no como simplemente un analgésico, sino como tratamiento de la enfermedad como tal. Tienen un efecto analgésico central que también depende de la producción de óxido nítrico y también la apertura de ciertos canales de potasio,
que desensibilizan también a nivel central. Por eso los AINES, inclusive a dosis más bajitas de las que son antiinflamatorios, ya tienen algún efecto analgésico. En un caso de la artrosis, por eso yo siempre les menciono que un paciente que tiene artrosis, pero que no encontramos gran elemento inflamatorio, no le vayan a dar unas dosis altas del AINES. Igual tienen la misma potencial analgésico, porque ahí lo que ustedes van a buscar más es ese efecto analgésico a nivel central. Esto ya lo habíamos hablado, el número necesario a tratar. Que se pueda combinar, pues se puede combinar sobre todo en pacientes que tienen artrosis para reducir en algunos casos algunos efectos adversos. Ahí es que se desajustaron las diapositivas, ahí sale un poquito más bonito y me van a disculpar con esa parte, ¿verdad? Bueno, esa diapositiva la paso rápido porque me puede dar escalofríos, ¿verdad? Los AINES tienen riesgos, ¿verdad? Y ya eso también lo sabemos. La gastropatía, hay que tratar de utilizar los AINES por periodos cortos. Todos tienen riesgos. Probablemente los que tengan inhibiciones mayores de un 80% de la COX-1 ya per se tienen un riesgo directo de gastropatía, pero en general si nosotros los utilizamos por periodos cortos, si damos inhibidores de bomba de protones por los periodos que sean necesarios, en la actualidad y ahora parece ser que hay que buscar usar el AINES, pero tampoco enamorarse de él para siempre, a no ser que sea una condición como esta en la cual el AINES siempre haya que estarlo utilizando. Dar un inhibidor de bomba de protones asociado a un AINES reduce el riesgo más o menos en un 54%, dar un COXIP más un inhibidor de bomba de protones un 50%, un COXIP solo más o menos un 40%. O sea, esas son las tres vías y recomendaciones. Y el riesgo cardiovascular, escoger el AINES más seguro, ya les vimos ayer que pues es como irse a meter a la Reforma y decir cuál es el menos angelito, ¿verdad? Eso es muy difícil, ¿no? Entonces, la dosis más baja por el menor tiempo posible es la recomendación más eficiente, y en algunos casos sí los agonismos funcionales, que es lo que trata de explicar este gráfico en el caso de utilizar los AINES. Los AINES entonces nos van a servir ¿en cuál modelo? En el modelo de la lumbalgia inflamatoria, en el modelo de la enfermedad articular inflamatoria, funcionan significativamente. La lumbalgia en general puede funcionar, inclusive ahí sí con agonismos como por ejemplo el tramadol. ¿Y dónde no funcionan? En la fibromialgia. Cuando vemos una fibromialgia que nos responde a AINES, empecemos a revisar algunas otras cosas, revisemos otra vez la historia clínica, porque podría ser que lo que tengamos ahí es una espondiloartritis, si es un hombre joven. Vean que este es un estudio muy interesante, lo puse porque dice estar casado reduce en un 25% la mortalidad. Y cuando me puse a leerlo, resulta que estar casado le reduce a la mujer un 25% la mortalidad. O sea que para que vean qué importantes somos los hombres en la vida, ¿verdad? Esto yo se lo voy a mandar a Gloria Valerín, ¿verdad? Los pacientes que tienen síndromes de dolor generalizado, o lo que llamamos fibromialgia, pues tienen un patrón que inclusive los elementos clínicos han cambiado y los puntos gatillo han dejado de ser menos importantes. Ya no hay que estar aturugando al paciente apretaditas en los puntos donde le duele, porque probablemente si le apretan los cordones de los zapatos va a tener también dolor. Por lo general son pacientes que tienen un dolor generalizado. Si partiéramos el paciente en 4, le duele los 4 cuadrantes, pero una cosa importante, siempre que no tenga una causa que explique el dolor. Por eso es fundamental
hacer un estudio bien detallado para no encontrarnos un hipotiroidismo, inclusive en algunos casos una artritis reumatoidea temprana, como algunos de los ejemplos que podrían explicar que pacientes de estos tengan dolor. Vean que los puntos gatillo realmente no todos tenían un poder de sensibilidad, ¿cómo se llama?, importante. Estos fueron los que hicieron el tren ahí en Heredia, pues, ¿verdad? Entonces, para los modelos de dolor neuropático y los pacientes que tienen fibromialgia, existen otros mecanismos de acción que parecen ser más eficientes que dar un medicamento que bloquee la producción de algunos elementos de la inflamación. ¿Por qué? Porque no se define que la fibromialgia tenga un elemento inflamatorio puro, sino, como les mencionaba, una sensibilización sobre todo a nivel central. Y entonces los AINES, pues no hay, es evidencia uno va de que no sirven. Los opioides tampoco son medicamentos que sirvan, a excepción de, como les mencionaba, el tramadol por vía oral, que parece ser que tiene un metabolito que ayuda a elevar la serotonina y la noradrenalina y que va a funcionar como un efecto antidepresivo, siempre teniendo cuidado, ¿verdad?, de que el paciente no se enamore mucho del tramadol y que entonces estemos ante otra cosa que no era exactamente la fibromialgia, ¿verdad? El problema es que si el tramadol afecta, aunque controla bastante bien en el paciente con fibromialgia, o podría ser muy útil, sí afecta mucho la capacidad funcional por efectos adversos y sobre todo en los adultos mayores. En general los opioides son evidencia, uno ve en el caso del tramadol. Los antidepresivos se han evaluado sobre todo porque facilitan la persistencia de los neurotransmisores de sus receptores postsinápticos, inhibiendo la recaptura. Hay muchos estudios que establecen en cuánto funcionan o no. El porcentaje de éxito a veces no es tan prometedor dependiendo del antidepresivo que usemos o si los metemos todos en un solo saco, y lo que vemos es que hay sin problemas de tolerabilidad en muchos de ellos. Entonces, si por ejemplo tomáramos en cuenta los antidepresivos como la imipramina, pues podrían tener un efecto que a veces es dudoso, un número necesario a tratar muy amplio, pero sí también llenan a los pacientes de muchos efectos adversos. La amitriptilina tiene un mejor perfil de eficacia, pero también comparte ese problema de a veces tolerabilidad. Entonces ahí ese tal vez es el defecto que podríamos tener de un antidepresivo que tenemos en el Seguro Social y que si no fuera por eso, pues sería una herramienta bastante útil. Los que son selectivos tienen menos impacto positivo en la respuesta, del control del dolor con respecto a los antidepresivos que tienen algún efecto dual, y dentro de los efectos de los duales tenemos el Minalcipran, la desvelanfaxina y la duloxetina, con aprobación para la fibromialgia. La duloxetina y el Minalcipran, hasta donde yo sé, en Costa Rica no se vende. Los duales, algunos de los duales tienen no solo un efecto sobre su permanencia en la sinapsis, sino que tienen algunos efectos por receptor interesantes, sobre todo contra el efecto de la sustancia P. Y por eso tienen estudios que ya tienen un diseño más interesante para valorar su mejoría, con números necesarios a tratar mucho más bajos que por ejemplo, en comparación a la amitriptilina o inclusive el mismo tramadol. Entonces, por eso un dual es una buena alternativa, y esto tiende a ser también consistente en los pacientes que tienen el modelo de dolor neuropático, ¿verdad? Algunos de los duales también, como les mencionaba, en el caso de la duloxetina, los han recomendado en los pacientes que tienen osteoartritis, ¿verdad? Sin embargo, el resultado, por ejemplo, en mi experiencia clínica no ha sido tan
interesante como el que sí uno podría ver en algunos pacientes que tienen fibromialgia. La pregabalina pues es un medicamento que tiene un efecto sobre un receptor que sobre todo hiperpolariza las neuronas, es un efecto muy dosis dependiente, realmente hay que llevarlo a dosis un poquito altas. Por lo general nos quedamos aquí y ahí vemos mucha falla terapéutica. Hay que ir titulando para ver un resultado positivo. Igual pasa con la gabapentina, inclusive en algunos estudios plantean que tienen un resultado terapéutico similar, tal vez con un perfil de efectos adversos menor para la pregabalina. Sin embargo, eso inclusive ahí quedan algunas dudas. Tal vez el boom de la pregabalina ha hecho que sea uno de los medicamentos que más se prescribe ahora en la actualidad para la fibromialgia, para el dolor neuropático. La Seguridad Social tiene gabapentina, no sé si tiene pregabalina, doctor, no, gabapentina. Pero es una muy buena herramienta y en el dolor neuropático evidentemente es una muy buena posibilidad también en el manejo de estos pacientes. En general también en los pacientes que tienen modelos de dolor, sobre todo modelos de dolor neuropático, donde hay mucho desgaste en la parte cognitiva, donde en la parte psicológica hay que hacer terapia combinada. Cuando hacemos terapia combinada, mejoramos significativamente la respuesta no solo a los fármacos, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho apoyo aquí en la parte de psicología, donde se les da terapia cognitiva conductual, se les educa bastante a los pacientes, inclusive en algunos centros de manejo de clínicas de fibromialgia se les enseña a los pacientes inclusive a hacer sesiones de meditación por 13 minutos al día, y esto también les ayuda y suma el resultado, porque todavía en modelos de dolor extremos, como es el caso de la fibromialgia, pues sigue siendo todavía un reto tener a estos pacientes en un 100%, como si podemos lograrlo a veces en pacientes que tienen enfermedades inflamatorias articulares, con todas las herramientas que inclusive hemos hablado, ¿verdad? Como medicamentos como los antirreumáticos en la artritis reumatoidea y otros medicamentos sí fallan a los mismos. Entonces, ahí van los casos clínicos, íbamos más o menos resolviendo las opciones de acuerdo a esos casos clínicos, y esto era lo que les tenía yo hoy. Les agradezco la atención. Aquí está la tómbola de las preguntitas de una vez. Hoy es un Rolex. No sé si tienen alguna pregunta.